Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Nelly Nieves y vamos a estar conversando un poco de lo que significa la transformación digital en el sector de la construcción, que viene a convertirse en el mundo digital de la industria 4.0. Hoy, este trabajo que les vamos a presentar hoy es un trabajo que se ha recopilado, un trabajo casi que de investigación, que se ha buscado en diferentes fuentes para poder traer a ustedes todo el beneficio y todos los cambios que vienen trayendo esa transformación digital. Entonces, mi nombre es Nelly Nieves, mi experiencia en diseño de productos de manufactura Autodesk desde el año 1990, experiencia en diseños mecánicos para el área automotriz y metalmecánica. Hay un feedback por allí. Ok, gracias. Experiencia como instructor en programas de diseño Autodesk, certificación profesional Autodesk, más de 35 años de experiencia en el uso de la metodología Building Design Construction, diseño de construcción virtual, más de 25 años al frente de Astra Training Center, más de 9 años de experiencia en el uso e implementación de la metodología BIM, más de 5 años de experiencia como director BIM en proyectos y seguimientos de obra, más de 3 años al frente de la coordinación del BIM Forum Venezuela, más de 2 años participando en INCONET, en la Comisión de Transformación Digital y Productividad del Sector Construcción, y desde hace un año vicepresidente del Comité de Obras Civiles en Fondo Norma, donde allí estamos desarrollando diferentes normas para Venezuela. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nuestro contenido va a estar basado en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el dónde de la transformación digital. La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a cada proceso que nosotros podemos tener en el sector construcción. Cada proceso, cada producto y activo con el propósito de mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos dentro de la empresa. ¿Okay? La transformación digital es importante aclararlo porque se aplica en las mejoras, en la aplicación de las capacidades digitales a procesos, productos y mejorando la eficiencia de ese activo. La resiliencia empresarial emerge en medio de la incertidumbre, ¿ok? ¿De qué trata acá este tema? Este tema trata de cómo nosotros en el sector construcción, cómo está preparado para responder a esa incertidumbre. El sector construcción está preparado para la nueva normalidad y la fuerza laboral está preparada para la nueva normalidad. Aquí vamos a ver lo siguiente. El sector construcción, es la pregunta, ¿no? ¿Está preparado para responder a esa incertidumbre? Esa incertidumbre que emerge ahorita en esa resiliencia empresarial tiene que ver con la incorporación precisamente de tecnología y capacidades a esas nuevas generaciones de profesionales que se están incorporando al mundo laboral, donde el sector, tanto industrial como de construcción, tiene que incorporar a sus procesos tecnología a nivel de equipos y a nivel de software que permitan mejorar esa productividad. Entonces, esas capacidades digitales a esos procesos es lo que va a mejorar o va a reducir la brecha entre lo que existe actualmente en lo tradicional y hacia dónde vamos.
La nueva normalidad tiene que ver con que nosotros antes del COVID-19 ya sabíamos que teníamos que hacer un cambio progresivo en la incorporación de nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Ok? Se incorpora el Internet, se incorpora el inicio del trabajo en la nube, y todo eso fueron los primeros pasos que ya se dieron, funcionaron y nos fuimos adaptando. Con el COVID, eso se aceleró. Se aceleró porque tuvimos la necesidad, ¿ok?, de seguir funcionando, pero con una limitante que era cero desplazamiento, no podíamos abrir las empresas, teníamos que estar aislados y un sinfín de cosas que sucedieron en ese periodo de tiempo. ¿Qué sucedió? Que la empresa tuvo que adaptar sus procesos a esa nueva normalidad, creando o permitiendo el trabajo desde casa, permitiendo que los profesionales pudieran hacer vida en un horario nocturno, en un horario en la mañana, diferentes horarios, pero con la importancia de cumplir los objetivos para hacer la parte laboral, ¿ok? Luego, esa fuerza laboral es la siguiente pregunta. ¿Está preparada para la nueva normalidad? Entonces aquí tenemos que pensar, porque no es solamente del sector empresarial u organizacional, sino también tiene que ver con el sector laboral. Hay una disrupción que es un cambio de paradigma, ¿ok? Que tenemos que trabajar en función de eso, porque tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Ahorita el empleado o el colaborador de la empresa puede decir, bueno, yo trabajo 8 horas, pero esas 8 horas eres rentable, o sea, realmente eres productivo. Entonces han surgido muchos programas, ¿verdad? Software que se instalan en diferentes equipos, tanto del colaborador como de las empresas, que permite llevar el registro de esa eficiencia del colaborador en cuanto al cumplimiento de horas del proyecto, que ya no se mide por horas, sino que se mide por rendimiento. Entonces allí se incorpora esa transformación digital con la incorporación de estas nuevas herramientas. Y ese cambio de paradigma, tanto de la empresa como del colaborador, es importante que suceda, porque no es suficiente el número de horas que tú puedes estar frente a una computadora. Es lo que tú hiciste en ese periodo de tiempo estando frente a la computadora, porque vamos a estar claros que existen muchos elementos distractores cuando uno está dentro ahorita de la computadora. Está el teléfono, está el GPChat, existen las páginas web, películas, música, y uno se va entreteniendo y se va desencadenando esa atención hacia otras cosas que nos distraen al objetivo, que es cumplir con ese trabajo. Entonces, allí nosotros ponemos que de esa disrupción que hubo en la pandemia, ¿ok? Ese año y pico, esos casi 2 años, donde cambió por completamente, o puso patas para arriba el status quo de la mayor parte del mundo, se suman, ¿ok?, guerras a nivel mundial en diferentes países, se suma una crisis energética en Europa, una crisis de refugiados que se mantiene y va en aumento, el aumento repentino de la inflación, ¿ok?, en gran parte del mundo. Pero con todo y eso, las empresas han sido capaces de surfear todas esas crisis. Y han sido capaces gracias a la tecnología.
gracias a que existen todas estas herramientas que nos permiten seguir avanzando y mejorando. Entonces, ¿qué hace la digitalización? La digitalización impulsa el futuro. Y esas empresas, ¿verdad? Esa eficiencia operativa lo que hace es que impulsa el crecimiento y la adaptabilidad del negocio para que permiten responder a los clientes de forma más rápida, de forma más variada, ¿ok? Porque ya mi línea de producción puede responder de acuerdo a la capacidad que yo pueda tener y a la exigencia que tenga el cliente. Y de esa manera el cliente va a responder más rápido y va a aumentar las oportunidades de servicio y va a poder expandirse en el mercado. Entonces, las empresas actualmente el objetivo de todas es mejorar su capacidad operativa para ser mucho más rentable, ¿ok? Y con ello, esa capacidad o esa eficiencia operativa, que es un objetivo que las empresas, o es un objetivo empresarial que está directamente vinculado a la mejora de los flujos de trabajo y a la producción de entrega y a la gestión de sus instalaciones y de esos proyectos. Entonces las empresas están impulsando el crecimiento y la adaptabilidad del negocio con esas operaciones evolucionadas que van a permitir responder a los clientes mucho más rápido, que a la final es lo que se quiere. ¿Por qué es lo que se quiere? Porque la competencia aumentó. Hay mucha gente haciendo de lo mismo. Puede ser que la calidad esté cuestionada, pero para demostrar esa diferencia, tenemos que responder rápido y no solamente responder rápido, sino a mejores costos, ¿ok? Entonces, así es como las oportunidades crecen, esos servicios existentes y se pueden expandir a nuevos mercados. Entonces, esa eficiencia energética o esa eficiencia operativa, perdón, la capacidad de producir más con menor recurso se ha vuelto esencial para permanecer a flote e incluso para crecer en un mercado de constante evolución. Fíjense que ahorita todo sucede muy rápido, todo está sucediendo muy rápido. Y lo podemos ver en las redes que, bueno, nos saturan de información, pero tenemos que ver que lo que hoy funciona ya para mañana no funciona. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos rápidamente a esos cambios que, de lo contrario, el no hacerlo, nos vamos a quedar atrás. ¿Ok? Entonces, esa eficiencia operativa es el elemento esencial para el éxito empresarial, ¿ok? Donde la podemos medir como identificando los objetivos de la empresa, es una manera de medir la eficiencia operativa. Otra manera de medir es definir los indicadores claves de rendimiento, que son los KPI. Recolectar datos, y no solamente recolectar datos, sino analizar los datos. Y esos datos que recolectamos tienen que ser datos de calidad para que después los podamos analizar. Identificar esos cuellos de botella, ¿ok? Que se van a presentar. Y una vez que los descubrimos, tomar esas medidas que nos van a permitir a nosotros mejorar ese tiempo de respuesta y minimizar costo para tener esa respuesta al cliente, que es lo que estamos buscando. Y además de tener esa capacidad de adaptarme como empresa a lo que el cliente me pide, ¿ok? Que yo pueda no solamente hacer o construir casas de
determinado material, sino que yo pueda adaptarme a lo que el cliente me esté pidiendo y hacérselo en esa entrega y en el mismo tiempo y con la misma calidad. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué pasos deben dar las empresas del sector construcción para prepararse para ese futuro incierto? Por lo que ya vimos en la lámina donde están las máscaras. ¿Ok? Guerras, inflación, desplazados, o sea, un sinfín de cosas que afectan, pero tenemos que seguir funcionando, ¿ok? Entonces, la utilización eficiente de los recursos, eso es fundamental. Entonces, ahorita, en los años venideros, el sector construcción tiene que dar prioridad al desarrollo de habilidades, ¿ok? Habilidades comerciales y la diversificación de la cadena de suministro, porque es importante ampliarla. Entonces se tiene que apoyar a proveedores, ¿verdad? Que complementen ese uso eficiente de los recursos para minimizar ese desperdicio. Entonces, porque es importante eliminar ese desperdicio, no solamente desperdicio a nivel de materiales, de desechos, sino también desperdicio de horas hombre, ¿ok? Eso es fundamental para tener la eficiencia operativa que todos estamos buscando. Entonces, el desperdicio de hombres, desperdicio de material, que existe la metodología que se llama Last Planner, ¿ok? El Last Planner viene a trabajar en esa dirección, en minimizar todo tipo de desperdicio. Entonces, evitar cómo el desperdicio de talento asignándolo a actividades donde no son productivos. Ahí estamos desperdiciando ese talento, ¿ok? La sobreproducción. ¿Para qué vamos a sobreproducir si nos están pidiendo es unas cantidades específicas? ¿Ok? Tenemos que eliminar ese desperdicio porque estaríamos aumentando un inventario que no sabemos cuándo lo vamos a vender. Las funcionalidades que no agregan valor al producto o servicio, ¿ok? O sea, nada que agregue valor a lo que nosotros estamos haciendo, bien sea una actividad o cualquier otra cosa, tenemos que eliminarlo, identificarlo, por supuesto, primero, y luego eliminarlo. Y la sobreproducción. La sobreproducción no tiene sentido, ¿ok? Entonces, esas funcionalidades que no agregan valor al producto o servicio y los tiempos de espera debido a la mala planificación. Es importante la planificación y eso solamente se logra con una buena gestión de datos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser rigurosamente cuidadosos para incorporar a toda nuestra cadena de producción de la construcción todos esos nuevos cambios, ¿ok? Tenemos que comprobar la distribución del producto o servicio que se está realizando de manera eficiente, porque mi productividad variaría si yo entrego en un tiempo no estimado, ¿ok? Que entregue muchísimo tiempo después. Eso a mi cliente ya no le puede ser que no le favorezca. Entonces, hay que hacer una buena distribución del producto con una buena planificación y adecuada al inventario el que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo las empresas cumplen con todos estos 4 puntos tan importantes? Sabiendo incorporar plataformas para digitalizar archivos de modo de documentar cada paso ideado para cada proyecto. Entonces, esa biblioteca de conocimiento, ¿ok? Se puede utilizar para inspirar proyectos similares en el futuro. Y ahí estaríamos hablando de la madurez digital empresarial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya almacenaríamos esa información que luego vamos a repetir en cualquier otro proyecto. Y mejora el uso de los datos para que la información sea fiable.
¿Ok? Entonces, aquí vemos el cómo. El cómo es de qué herramientas disponemos para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, los datos se han convertido en una herramienta crítica para impulsar esas decisiones comerciales en todos los sectores, ¿ok? Hasta el punto en que hay una frase que yo he escuchado por allí preparando esta presentación, es que cada empresa es una empresa de datos y se ha convertido esa frase en algo muy común, ¿ok? Entonces, esos datos que nosotros levantamos, ¿verdad? Nos ofrecen información. Entonces, fíjense cómo, que eso es importante detectar. Yo puedo tener muchos datos, pero no todos me sirven para tener información. ¿Ok? Entonces, por eso es que se habla de analizar los datos, ¿ok? Y procesarlos para que se conviertan en una información. Entonces, esos datos son útiles cuando trabajamos con información estructurada, que sabemos en qué los vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, es importante esa parte de yo puedo tener un sistema, puedo tener una herramienta digital, ¿ok? Pero si esa herramienta digital no le incorporo los datos correctos, ¿verdad? Eso no me va a servir, no me va a ser de mucha utilidad. Yo necesito que esos datos se me conviertan en información para yo utilizarlas en lo que yo quiero. Entonces, en cada proyecto se recopilan, ¿ok? Datos, convirtiéndose en un sistema de datos, ¿ok? Entonces, se recopilan esos datos, se procesan esos datos y se utilizan, ¿ok? Para diversas tareas. ¿Cuáles son esas tareas en el sector construcción? Eso va desde la planificación, pasa por el diseño, o sea, la planificación del proyecto, pasa por la fase de diseño, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Un edificio, un hotel, un centro comercial, un hotel, una avenida, un puente, hasta la construcción y luego el mantenimiento, la operación y mantenimiento de esa edificación o infraestructura. ¿Ok? Entonces, esos datos pueden incluir cualquier tipo de especificación, ¿ok? De diseño, de detalles de materiales, de estimación de costos, cronogramas de trabajo y todo cuanto nosotros necesitemos tener para funcionar o para saber qué información necesito extraer, yo cargo esos datos. ¿Ok? Entonces, al tratar cada proyecto con un sistema de datos, los equipos de trabajo van a poder trabajar de manera mucho más eficiente. Van a poder tomar decisiones informadas y poder lograr mejorar esos resultados. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante que es. Hablamos de herramientas digitales. Pero esas herramientas digitales, ¿con qué se alimentan? Con datos. ¿Ok? ¿Para qué? Para tomar decisiones, para trabajar de forma más eficiente. Entonces, es importante que trabajemos en función de ese orden lógico que nos va a permitir a nosotros mejorar esa eficiencia operativa a través de la transformación digital. Luego, esos datos, ¿ok? En el sector construcción, cada vez se convierte una metodología mucho más importante en el sector construcción, ¿ok? Entonces,
allí esa ciencia de datos, ¿ok? En la que la metodología BIM o Building Information Modeling se refiere es a la recopilación, análisis y uso de datos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de construcción. No importa el tipo de proyecto, no importa el tamaño del proyecto, ¿ok? Puede ser desde una casa hasta un edificio, un centro comercial, un hospital, no importa, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los proyectos, desde un punto de vista o desde un enfoque colaborativo y basado en modelos digitales que integran esos datos o integran esa información de diseño, construcción y gestión de un edificio. ¿Ok? Fíjense que ya aquí, en este punto, no hablamos de datos, hablamos de información. ¿Ok? Que es lo que significa las siglas del BIM, Building Information Modeling, o modelado de la información de la construcción, ¿ok? Que se refiere a la recopilación, análisis y uso de datos a todo lo largo del ciclo de vida de un proyecto. ¿Cuáles son las máximas o características de la metodología? Trabajo colaborativo, porque todos tenemos que alimentar a ese germen, basado en un modelo digital, porque ese germen tiene que estar en un solo sitio para que sea alimentado. Allí se integra toda la información. ¿Cuál información? Desde el diseño, la construcción y la gestión de un edificio. Entonces, esa ciencia de datos juega un papel crucial en este proceso, ¿ok? Ya que permite a todos esos profesionales que están trabajando en generar ese proyecto, es recopilar y analizar grandes cantidades de datos para tomar esas decisiones. Entonces, esos datos pueden incluir información del diseño del edificio, materiales y todo esto como habíamos hablado. Entonces, además, esa ciencia de datos también puede ayudar a mejorar la eficiencia y la calidad de ese proyecto, ¿ok? Por ejemplo, analizar los datos recopilados durante el proceso de construcción. Allí, en ese momento, los profesionales pueden identificar áreas donde se pueden hacer mejoras para reducir los costos y aumentar esa eficiencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Esa eficiencia de minimizar costos, tiempo de respuesta más rápido, eliminar desperdicios, tareas repetitivas, todo eso. ¿Ok? Entonces, esos datos dentro de la metodología BIM están sectorizados. ¿Ok? ¿En qué consiste? Que es lo que popularmente se conoce como las dimensiones BIM. ¿Ok? Esas dimensiones BIM, que hasta ahora bien identificadas está hasta el 7D, donde el 3D tiene que ver con el modelo, ¿ok? El 4D tiene que ver con la planificación, el 5D con el presupuesto, y así sucesivamente. Entonces, el 3D tiene actividades distintas, ¿ok? Porque dentro del 3D nosotros tenemos el checking, el code checking, que tiene que ver con la evaluación de la conexión del modelo con las actividades de diseño, ¿ok? Y las normativas. Y también podemos hacer la detección de choques, de interferencias con 3D. Entonces 3D es alto, ancho y profundidad. Luego podemos incorporar a esas 3D la cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿ok? Aquí podemos ver la pérdida de información en la transmisión de datos entre el diseñador y la empresa, ¿ok? Que es como actualmente lo vemos, porque aquí cuando hablamos de 4D, hablamos de gestión de la programación, ¿ok? Este método tradicional que se utiliza en la construcción con diagrama de Gantt o el PER, tiene algunas limitantes y problemas, que es el trabajo tradicional ahorita.
esas limitantes actualmente con el método tradicional puede ser la pérdida de información, la falta de comunicación, ¿ok? Entre el jefe de obra y los proveedores, la llegada a tiempo y la organización adecuada de los materiales en la obra, el estado de ejecución de la obra. Nosotros en esa planificación, haciéndola con toda esa información, podemos minimizar todos esos riesgos que conlleva el trabajar en la planificación, el que no me comunique de forma adecuada, el que no me lleguen los materiales, el que no contemple para el vaciado de una losa, no haya contemplado que el material tenía que llegar 2 días antes porque necesitaba tenerlo allí. Todo eso es planificación. Entonces, si nosotros trabajamos bajo metodologías que nos van informadas a través de la tecnología, entonces vamos a poder tener lo que estamos buscando. Rendimiento, reducir costos, aumentar calidad y todo un sinfín de cosas. Luego, en la dimensión 5D, fíjense que agregamos una capa número 5 que tiene que ver con la gestión de la información económica. Es la actividad de estimación y análisis de costos, ¿ok? Allí vamos a determinar, por supuesto, una mayor precisión y previsibilidad en las estimaciones de los costos del proyecto. Vamos a proporcionar métodos para la extracción y análisis de costo, porque vamos a poder sacar la evaluación de los diferentes escenarios a través de los cómputos métricos. Permite ver el progreso de las actividades y los costos relacionados a lo largo del tiempo, ¿ok? De la planificación que hablamos previamente, recuento automático de los componentes y análisis de costos de una manera simplificada y de presupuesto, previendo gastos reales a lo largo de la ejecución, a lo largo del tiempo. Luego tenemos la dimensión 6D, que tiene que ver con la evaluación de la sostenibilidad, ¿ok? Aquí se toman 3 factores importantes que ese concepto de sostenibilidad apunta, ¿no? Esos 3 puntos de vista distintos que son el ambiental, porque se tiene que considerar la capacidad de reproducir y mantener los recursos naturales, la económica, porque entendiendo como el derecho a generar ingresos y trabajo, y la social para generar bienestar para el hombre, ¿ok? Entonces, la sostenibilidad está basada en esos 3 puntos de vista o pilares, ¿ok? Para poder hacer un diseño. Todo esto, ¿verdad? Pensado desde el inicio, utilizado tecnología y métodos de trabajo para mejorar todos esos procesos, nos va a permitir a nosotros obtener una certificación de sostenibilidad como las que hay ahorita, que son la EDGE, LEED y todo esto, ¿ok? Para mejorar todo eso, teniendo en cuenta esos 3 factores. Luego, la capa 7D tiene que ver con la gestión de ese activo construido, ¿ok? Entonces, allí nosotros gestionamos y hacemos el uso del mantenimiento de esa edificación, manteniéndolo dentro de la clasificación de esa edificación, ¿ok? Y pongo un ejemplo de que en mi caso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi carro, si yo tengo que hacerle mantenimiento a mi carro cada 5.000 kilómetros, ¿ok? Cada 5.000 kilómetros hago mantenimiento. Cuando pasa eso, yo simplemente pago el mantenimiento, aceite, filtro, mano de obra, algo bien, lo estándar. Pero si yo espero que las bielas me suenen porque se tranca el motor, entonces voy a tener que hacer motor y toda una cantidad de cosas,
¿ok? Para poder tener mi carro. Entonces, a eso nos referimos con esta parte de mantenimiento. Es importante esta dimensión, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros mantener la edificación como una edificación clase A. Luego tenemos las otras dimensiones, que es la 8D y la 9D, que ahorita las coloco muy tenues, porque todavía están en estudio, ¿ok? No hay nada definitivo, pero se propone que sea la 8 sea de seguridad en la fase de diseño y ejecución del proyecto, y la 9 que sea lo que habíamos hablado antes de cero desperdicio, que es el Lean Construction, ¿ok? Que es la construcción sin pérdida. Entonces, dentro de la metodología BIM, fíjense que a todo lo largo, desde que estamos en diseño hasta que llegamos a la parte de mantenimiento de la edificación, estos datos se van sumando y van alimentando a este germen que va creciendo, que se convierte en un activo para ese cliente, ¿ok? Para esa persona que es el que hizo la inversión de esa edificación o de esa construcción. ¿Cuándo necesitamos nosotros trabajar? ¿Ok? La industria va incrementando la digitalización a 1000 por hora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabe que sin la digitalización va a estar muy limitada en sus tiempos de respuesta y en, por supuesto, minimizar costos. Entonces, necesitamos educar a los ejecutivos de alto nivel y ayudarlos a definir lo que es realista, ¿ok? Para incorporar todos estos nuevos métodos de trabajo. Se necesita entender qué es un gemelo digital y qué es la transformación digital, en qué consiste. Y necesitamos poder hablar en términos comerciales para convencer a lograr posicionar la digitalización, ¿ok? Porque se vende como algo muy costoso al inicio y eso se ha convertido en una piedra de tranca para poder avanzar. Entonces, hay que hacerle entender a todos de que el camino es hacia allá y que necesitamos poder hablar en esos términos comerciales para poder calar o para poder ayudar a lograr la digitalización. ¿Ok? Entonces, necesitamos esa madurez, ¿ok? Esa madurez digital que es un diferenciador y está correlacionado con lo bien preparadas que están las empresas para poder manejar el cambio, ¿ok? Entonces, las empresas están impulsando el crecimiento y la adaptabilidad del negocio con operaciones evolucionadas. Lo que vuelvo a repetir, lo que decía. Las empresas tienen que responder rápido, cero desperdicio y bajo costo. Eso van a alcanzar una madurez digital que está correlacionada con lo bien preparadas que están las empresas para manejar ese cambio, donde van a poder aportar nuevas formas de responder a los clientes más rápido, aumentar los servicios existentes, expandirse a nuevos mercados. ¿Ok? Entonces, esa era desafiante que obligó a las empresas a realizar cambios operativos y significativos. O sea, ya esto es una disrupción donde no hay vuelta atrás. ¿Ok? Ya estamos hablando de inteligencia artificial y una cantidad de cosas que tenemos que ir hacia allá, porque el mundo de forma orgánica lo está demandando. ¿Ok? Aquí yo les traje un trabajo de investigación hecho por Autodesk, que es la valoración de las ventajas de la transformación digital. ¿Ok? Esto es una encuesta 2023 que realizó Autodesk en Europa y
quiero traer como referencia y la pregunta que hicieron es, ¿ha experimentado su empresa alguna de las siguientes ventajas de la transformación digital? En el sector de arquitectura, que es el AECO, Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación, y este es el de manufactura y diseño. Y este es el valor general, ¿ok? Entonces, fíjense, menos costo en el sector construcción, fíjense que redujeron. O sea, están construyendo a menos costo. Mayor innovación, mejores ideas. En el sector industrial, la puntuación es más alta. Capaz de lanzar productos y servicios en menos tiempo, el sector construcción. Capaz de escalar el negocio más fácilmente y en menos tiempo, el sector industrial. Clientes más satisfechos, están más o menos, pero beneficiando el sector industrial. Más fácil de planificar y tomar mejores decisiones empresariales. Por supuesto, el más afectado es el sector construcción. Mayor sostenibilidad, por ejemplo, reducción de los procesos basados en papel, mejora de la eficiencia energética, porque cero desperdicio, no estamos desperdiciando. Aquí en ambos sectores está igual, personal más comprometido y motivado, estamos igual, mejor reputación, estamos casi igual, el negocio vale más, mayor valoración y menos riesgos, como riesgos comerciales o financieros, también están igual. Entonces, fíjense cómo estas empresas que fueron encuestadas están dando su aporte a esa transformación digital, donde ya actualmente se están viendo mejoras. Adams, no sé si hay alguna pregunta, si abrimos los micrófonos para que intervengan. Si abrimos los micrófonos para que intervengan. Exactamente. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer cualquier aporte, lo pueden realizar mediante habilitando el micrófono o escribiéndolo en el chat. Exactamente. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer cualquier aporte, lo pueden realizar mediante habilitando el micrófono o escribiéndolo en el chat. Bueno, creo que voy a continuar porque no vi ninguna manito por allí. Ok, entonces vamos a la pregunta del dónde. Ok, la formación y la tecnología rellenan las brechas de talento. Ok, fíjense que hay una combinación acá, ok, que a veces el conocimiento de los recién graduados, ok, parece estar, fíjense que esto es un tema que no solamente, bueno, en Venezuela está más acentuado, pero a nivel mundial se detecta, ¿ok? Y es que los profesionales egresados de las universidades salen desactualizados, ¿ok? En comparación con las prácticas comerciales de las empresas, ¿ok? En algunos casos, la iniciativa interna de la empresa de investigación y desarrollo son más avanzadas que las que traen los chicos recién graduados, ¿ok? Y eso ha llevado a que las empresas tengan que desarrollar tutoriales basados en el propio grupo de trabajo de sus procesos, ayudar a esos nuevos colaboradores a adquirir conocimiento sobre esos procesos y desarrollos internos, ¿ok? Entonces, esas empresas digitalmente maduras toman más medidas para resolver esos desafíos relacionados con el talento, ¿ok? Entonces, la formación está afectando a las empresas porque no están a la par, ¿ok? Hay una brecha allí que se tiene que cubrir. Entonces,
Mientras los roles de trabajo cambian a un ritmo vertiginoso, las empresas adoptan la formación y la tecnología para apuntalar esa brecha de talento. Entonces, impacto tangible en el negocio que están percibiendo las empresas, ¿ok? Las empresas están percibiendo que hay una escasez de talento que retrasa los proyectos y obstaculiza los objetivos de la innovación. Los objetivos, esos objetivos que hablábamos al principio, esa escasez de talento preparado atrasa los objetivos de innovación de las empresas, ¿ok? Tomar medidas. Las empresas en todas las etapas del proceso de transformación digital afrontan desafíos relacionados con el talento, ¿ok? Pero las organizaciones digitalmente maduras toman medidas más activas para abordar el problema, que era lo que les comentaba. Muchas de las empresas, ¿qué hacen? Reciben a estos chicos recién graduados y tienen un plan de formación dentro de su organización para formarlos y poder tener resultados más rápido. Entonces ellos toman sus medidas, pero no es el deber ser. ¿Okay? El deber ser es que las universidades preparen a todos esos talentos para que puedan incorporarse y hacer que estas empresas rápidamente reduzcan su brecha digital. ¿Qué quieren los trabajadores? El trabajo remoto y una reputación de sostenibilidad con herramientas importantes para las empresas que quieren abarcar con la falta de talento. ¿Ok? Entonces, cambio rápido. Los trabajadores evolucionan más rápidos en estos últimos años, por lo que le comentaba, ¿no? De esa disrupción que hubo, que en el siglo anterior. La formación efectiva es crucial para el éxito de los programas de reclutamiento y retención. Habilidades clave. Las empresas necesitan empleados con habilidades en tecnología, colaboración, conocimiento regulatorio, innovación y aprendizaje activo. ¿Ok? Ya no es, fíjense que ahorita, ya cuando nos graduamos de médico, de ingeniero mecánico, de ingeniero civil, esa cantidad de conocimiento que adquirimos en ese tiempo de aprendizaje, hay que sumarle estas habilidades, que son lo que llaman las habilidades blandas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa transformación digital que tienen las empresas que incorporar para poder dar respuesta rápidamente, es la habilidad que se requiere dentro de esos talentos para poder cumplirlas, ¿ok? Que es la colaboración, conocimiento regulatorio, ¿ok? Y esas habilidades necesitan, ¿ok? Tener esos colaboradores para reducir esas brechas. La habilidad de software son cada vez más importantes, la resolución de problemas, saber resolver problemas. Otras habilidades que son llamadas blandas, como se los indicaba, tienen que saber comunicarse bien, trabajar, poder trabajar con otras personas, no todo el mundo lo sabe, trabajar de forma autónoma, no tener un jefe encima que le diga qué es lo que tiene que hacer, sobre todo por la movilidad de trabajo que ahora tenemos, que podemos trabajar desde casa. Ya no tenemos a alguien que nos esté diciendo cómo tenemos que hacer, entonces tenemos que desarrollar esas habilidades para poder hacer ese aporte importante a las empresas, ¿ok? También entonces nos encontramos con que cuáles son esas habilidades del futuro. Esas habilidades del futuro tienen que ver con la regulación, ¿ok? Tenemos que tener conocimiento del marco regulatorio, de el país donde estamos trabajando, de cuáles son las regulaciones con las que se puede trabajar dentro de diferentes empresas. Comprensión de los estándares y códigos del sector donde estemos desarrollando esa área. Conocimiento sobre sostenibilidad.
¿ok? Porque es importante aprovechar los recursos, que era lo que le hablábamos, esos 3 pilares de la sostenibilidad. Otra habilidad es uso, monitorización y control de la tecnología. Modelados 3 dimensiones, automatización, trabajar con computación en la nube, ciencias de datos, incluida la capacidad de presentar, comprender y aprovechar la información de los datos, seguridad y privacidad. ¿Ok? Otra habilidad es el desarrollo profesional, automotivación e iniciativa. Eso es importante. ¿Ok? No esperar que nos den la palmadita en el hombro para poder avanzar. La dinámica actual en los tiempos que estamos viviendo no da tiempo de la palmadita en el hombro. ¿Ok? Tenemos que automotivarnos nosotros para poder trabajar esa agilidad y adaptación y resiliencia, ¿ok? Capacidad para trabajar en un mundo donde el horario de 9 a 5 es irrelevante. Lo que comentábamos, si estoy trabajando de la casa, yo puedo trabajar 20 horas, pero realmente estoy trabajando 20 horas para el proyecto, ¿ok? Nos dejo la pregunta. Comprensión de la tecnología y cómo afecta a las expectativas del cliente. ¿Ok? Todo esto es importante. Otras habilidades también es la colaboración digital con partes interesadas internas y externas, gestión de proyectos, redacción técnica, fuerte comunicación interpersonal. La comunicación tiene que ser abierta y bidireccional y para que pueda fluir de forma correcta. Diseño y programación de tecnología. Tenemos que aprender a programar. ¿Ok? ¿Qué es la inteligencia artificial? Programación analítica y gestión de datos. Capacidad para desarrollar herramientas de seguimiento de la sostenibilidad. Capacidad para diseñar y programar tecnología para satisfacer las necesidades empresariales. Innovación y desarrollo empresarial. Capacidad para gestionar equipos remotos. Conocimiento y capacidad para descubrir nuevas tendencias en el sector. Capacidad para trabajar en un modelo empresarial que aprovecha la transformación digital. Estas habilidades, todas estas son habilidades que tenemos que aprender, ¿ok? Fíjense que esto no nos lo enseñan actualmente en nuestras universidades, ¿ok? Eso se tiene que incorporar. O sea, ya no nos tienen que enseñar a memorizar una fórmula, una fecha. No, porque eso yo lo tengo en la palma de la mano en mi teléfono. Me tienen que enseñar son estas habilidades para yo saber identificar cuál dato, ¿verdad? Lo voy a convertir en información. ¿Cómo me tengo que comunicar para que me entiendan rápidamente? ¿Cómo tengo que comunicar mis ideas? Eso es lo que nos tienen que enseñar. Analizar información. Todo eso es importante para estas nuevas habilidades que se están presentando ahorita, actualmente, y que son requeridas en el futuro. Y ya como para cierre, tenemos que ventajas organizacionales de la transformación digital tenemos como las inversiones aumentan, ¿ok? A pesar de la incertidumbre que hay, las empresas persisten en sus planes para aumentar las inversiones en tecnología. La transformación tiene ventajas, ¿ok? La transformación digital produce beneficios que ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de rendimiento empresarial, incluso aquellas que se encuentran en las etapas iniciales. No hace falta que tengan una madurez digital. Los datos impulsan las mejoras. Las empresas utilizan datos internos para mejorar la toma de decisiones, acelerar el tiempo de comercialización y facilitar la colaboración. Y la madurez genera confianza. Los líderes de empresas digitalmente maduras se sienten más seguros al momento de tomar decisiones y manejar la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, estas son ventajas organizacionales que conlleva
la transformación digital. Entonces, este trabajo que les presentamos hoy, ¿ok? Es un poco para informar y hacerles también ver que nosotros como Centro de Entrenamiento Autorizado de Autodesk estamos en esta vía, ¿no? Con estas líneas de carrera que nosotros ofrecemos, donde enseñamos habilidades a nuestros alumnos que les van a permitir entrar en un periodo de tiempo de 6 meses a 1 año con herramientas digitales y conocimiento y estas habilidades incorporadas dentro de esas líneas de carrera en sus conocimientos para poder enfrentar esos retos que actualmente estamos encontrando. Entonces, abro los micrófonos para ustedes para hacer cualquier pregunta o tengamos aquí un debate bien interesante. Si algunos de ustedes ya trabajan en empresas donde quieran contarnos de su experiencia, estamos abiertos a escucharlos. Adelante, Adams. Aquí Luis nos hizo una consulta, que si existe alguna herramienta para verificar de manera automática si el proyecto cumple con las normas legales de cada piso o región. Disculpe, no se escucha, creo que tiene el micrófono apagado. Cierto, disculpen. Otra Es vez. que lo apagué para que nos hiciera feedback y lo dejé así. Luis, herramienta como tal no existe. ¿Por qué? Porque cada país es un mundo, es un universo. Cada país tiene sus propias regulaciones y tendría que el software ser desarrollado por cada país. Pero lo que sí puedes hacer es integrar a través de aplicaciones programadas con estos, esta parte interesante de la programación e incorporarla con esas normativas que tú quieres tener para la regulación. Por ejemplo, aquí en Venezuela sería las COVENIN, sería las diferentes normas establecidas por Fondo Norma, por lo menos que ahorita nosotros estamos realizando a través del BIM Forum, sería desarrollar aplicaciones e incorporarlas a programas como el que nosotros conocemos que es Revit, que permite, ¿ok?, esa parametrización y estandarización. Eso sí lo puedes hacer. Ok. Bueno, de hecho yo tenía un par de preguntas y una va relacionada a eso. Ok. Por un Aquí lado, Luciana también nos comenta disculpe. que creo que debemos adaptarnos al cambio porque es algo que va en auge. Para eso hay que estar preparándonos constantemente. Así es, así es. Muy buena tu intervención. Alicia, me dijiste que se llama Adam. Luisiana. Luisiana, sí, sí, interesante tu aporte porque es así, es así. Y todo va muy rápido. Adam, Luis, tenía otra consulta. Luis, ¿cuál es tu otra pregunta? Tenía un par de consultas. Una era que en un caso como Venezuela, que no tenemos esto todavía desarrollado, ¿cómo se convence al empresario, al dueño de la obra, de que esto le va a ahorrar Sí, lo que dinero? pasa es que él no nos estaba escuchando y no entendía muy bien la respuesta, pero ya creo que logró escuchar. ¿Se escucha? Sí, Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se demuestra el tema de que hay un ahorro cuando aquí no se ha implementado eso? Porque uno puede decir, ¿Tienen bueno, alguna otra en pregunta o España quieren hacer algún aporte? se está haciendo todo esto del bien y se está dando mucho dinero, pero bueno, te dicen, no, en España es España y aquí Venezuela es otra cosa. Ah, ok. ¿Cuál estrategia
se podría usar para este tipo de casos donde estamos empezando, apenas vamos a empezar a usar BIM y cómo demostrar realmente que hay un ahorro de costos. Y Sí, eso por un lado, y por otro lado, el tema de todas estas habilidades que hablamos del futuro, que se sabe hasta ahorita como hasta dónde llega la inteligencia artificial y dónde entra el trabajo del humano, cómo se están separando esas habilidades de aquí al futuro que se percibe. fíjate, Luis, con respecto a la primera pregunta, te hablo con el sombrero de BIM Forum. Nosotros a través de BIM Forum, eso es un tema de evangelización, ¿ok? Ok, Primero porque Venezuela por la situación actual. El primer generador de obras de construcción es el Estado, ¿ok? claro. Y el Estado no está construyendo. Entonces, además que tampoco tenemos el apoyo del Estado para implementar la metodología BIM, cosa que sí sucedió en otros países. En otros países, donde se incorporó rápidamente la metodología BIM, es porque el gobierno, a través de diferentes ministerios, ya comenzaron a regular de que todos los proyectos que se hicieran bajo licitación, proyectos del Estado que se hicieran bajo licitación, tenían que ir bajo la metodología BIM. Entonces, claro, todo eso acelera a que se incorpore rápidamente la metodología. Nosotros Claro. aquí en Venezuela, esa iniciativa está viniendo es del sector privado, ¿ok? Del sector privado, donde ya hay empresas y clientes que están promoviendo proyectos bajo la metodología BIM. Por ejemplo, nosotros, además de ser un centro de entrenamiento de Autodesk, también hacemos implementación BIM. Esa implementación BIM la hacemos en las empresas para que adopten esa metodología en su proceso y su proyecto, o directamente hacemos el proyecto nosotros. Está viniendo de empresas privadas que quieren sus proyectos bajo esta metodología. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de un abogado ahí en Santa Fe, la remodelación de una casa, y él dijo que quería que fuera bajo la metodología BIM. Y él se siente súper orgulloso cada vez que va a comprar material, cada vez que va a hacer algo donde nos pide los planos, donde nos pide que ajustemos el modelo, se le entrega y ya él va con el maestro de obra, el que está gerenciando allá la obra, el que lleva toda la gerencia, entrega la información y él nos dice, mira, estoy feliz porque hicieron la escalera y no hubo nada de desperdicio, todo lo hicieron directo, los planos no fallaron, todo estaba a la medida perfecta. Compré la cerámica y la cerámica estuvo a la medida que me dijeron. Entonces, fíjate, en proyectos tan pequeños como ese, bien, se aplica. Como proyectos grandes también, en un galpón de productos químicos, de almacenamiento de productos químicos, también se está haciendo bajo la metodología. Y así hay muchas empresas, ya también hay muchas oficinas de arquitectura o empresas de proyecto que están viéndole el beneficio y la importancia de incorporar en sus proyectos el uso de la metodología BIM. Entonces, en Venezuela está sucediendo de esa manera, ¿okay? Ok. De adentro hacia afuera, no de la parte gubernamental. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Hay más Entonces, consultas, bueno, sí, porque estoy teniendo problemas con el... Ah, bueno, Eduardo Sánchez hace acá una intervención también. ok. Buenas tardes, quisiera saber si hay una oportunidad de ver... Ah, bueno, quiere saber si va a poder ver luego en otra oportunidad el webinar. Sí, el webinar va a estar colgado en nuestro canal de YouTube y se los haremos llegar, ¿de acuerdo? Bien sea por WhatsApp o si nos escriben a alguna de nuestras redes, como que está el Instagram o Facebook, o al grupo o a los grupos donde estén de algún curso
le hacemos llegar el link del canal de YouTube para que lo puedan volver a ver sin problema. Sí, ahí va a estar colgado, así como está colgado allí todos los webinars que nosotros damos. Nosotros hacemos un webinar mensual. El propósito es informar, ¿ok? Yo siento que eso es un compromiso social que tiene Abstract Training Center para con todos nosotros. O sea, informar, dejar como que esa semillita para que ese Pepe Grillo ahí que suene en el oído y que ustedes investiguen, busquen, porque ese es el propósito, ¿no? Mostrarle que existen muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, queremos, en nombre de Abstract Training Center, le doy las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante. Y bueno, nuestra intención, como ya les dije, informarlos para ir como que dejando la semilla, ¿ok? Que permita a ustedes ver qué es lo que hay en el mundo. Entonces, gracias a todos y los esperamos en otra oportunidad. Adam, tú para cerrar. Ok, sí, muchísimas gracias por nuestra oportunidad por haber compartido durante todo este tiempo. Y bueno, cualquier duda que tengan, ahí tienen nuestras redes y nos pueden contactar. Feliz noche. Gracias, feliz noche.